a mis comentarios sobre esta reforma que hoy iniciamos. Yo pediría, compañeros diputados, que en esta tribuna se discutan las cosas que a Jalisco y a México le tendrán beneficios. Las confrontaciones personales no creo que sea el lugar donde lo tengamos que señalar. Todos tenemos derecho a disentir y a discutir los aspectos filosóficos o los principios de doctrina que estemos convencidos, mas creo que a esta tribuna no debemos de traer las confrontaciones ni ideológicas partidistas, ni mucho menos de carácter personal. Ojalá esto lo podamos reflexionar todos. Sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, yo voy a votar en el sentido de la abstención y me voy a dejar de dar mi voto definitivo en función a que creo importante hacer un reclamo. Nuestros compañeros diputados federales debieron de darse el tiempo de visitar los congresos de sus estados y darnos información de una serie de circunstancias que, si bien como aquí se ha planteado, existen muchas cosas importantes para México, también nos dan que pensar muchas cosas de lo que ahí se plantea. Y es por ello que después de haber hecho el análisis y tener bastantes dudas sobre algunas decisiones tomadas, menciono una sobre todo que no solamente me parece de juicio hacia los partidos, sino hacia los propios legisladores. Me queda la duda por qué la reelección la llevaron al 2018 y no al 2015. ¿No será por los que tomaron la decisión no se viesen afectados ellos en que al ser reelectos los del 2015 ellos disminuirían sus posibilidades de poder volver a ocupar alguna curul en el 2018? Eso es una de muchas de las preguntas, de las dudas que yo quisiera me pudieran responder los compañeros diputados a nosotros que hoy vamos a tomar una decisión y sobre todo informarle a los jaliscienses. Nuestra sociedad ha vivido durante muchos años el sueño de progreso y desarrollo. Este sueño se ha forjado a través del tiempo de una historia de sacrificios, de trabajo y de arduos y grandes periodos de crisis y escaseces. La idea básica de la filosofía denominada la República de Platón es que el ideal de una sociedad perfecta y dichosa consiste en que la política esté subordinada a la moral. La reforma política electoral debe de ser un impulso a la consolidación de la democracia en México. Debe de estar orientada y fomentar y consolidar la confianza ciudadana y el proceso de nuestro Estado y de nuestro país. Sabemos que en torno a la política se puede consolidar un proyecto de nación que responda y eleve la calidad de vida de las personas. El ejecutar una política adecuada nos pone en el primer mundo, generando confianza, y exhibiríamos así el México que queremos como una tierra de oportunidades. La historia de corrupción de la clase política no ha tenido límite. Ha sido una acción artera, sucia y una práctica desleal. Los grandes escándalos de corrupción y malos manejos por parte de la clase política han lacerado de forma descarada la confianza de la gente. El enriquecimiento de los políticos ha caído en el cinismo y en la burla,
de una sociedad que trabaja y se esfuerza por vivir sin ninguna ilusión de que las cosas puedan cambiar. El tema de la reelección en México tiene precedentes en el siglo XIX. Han existido posturas a favor y en contra, y de ahí la leyenda del sufragio efectivo no reelección. El sistema de reelección que se impone en estas formas constitucionales a favor de los senadores, diputados federales y locales, así como a los presidentes municipales en los artículos 115 y 116, deberán de ser fortalecidos dentro de nuestra Constitución local. Las reformas que se plantean deben de ser todas tendientes a asegurar la libertad pública por medio del imperio de la ley y a garantizar el derecho de todos los mexicanos por el funcionamiento de una justicia administrada por hombres probos y aptos, y a llamar al pueblo a participar de cuentas y hacerlo dentro de lo mejor, dentro de la gestión administrativa. Este mecanismo de participación debe obligar a quienes logren la reelección de los puestos públicos a que cumplan cabalmente con los objetivos que se han planteado. En nuestro país, históricamente, ha sido una lucha constante erradicar el sistema de reelección. Tenemos como ejemplo los constituyentes de 1917. Concibieron y vieron y eliminaron, afortunadamente, a favor del Poder Ejecutivo, para que esté libre y en esfera de acción de desarrollo político, y con ello, sin más limitaciones, que el respetar la ley no se pueda caer en el centralismo de las decisiones en las que se ocurre constantemente el Ejecutivo en los periodos históricos y trayendo como referencia principalmente el porfiriato. El gran reto de esta reforma política será generar un piso parejo para que cualquiera pueda tener las mismas oportunidades de participar, sin ninguna práctica ventajosa que durante muchos años ha denominado y le hemos llamado la partidocracia, que tanto daño ha hecho a México y a Jalisco. Las prácticas ventajosas de un sistema electoral mexicano le han hecho mucho daño a nuestro Estado y a nuestro país. El poder se concentra en unos cuantos. La rendición de cuentas de los diputados, senadores o presidentes municipales no es un resultado automático de la reelección. La reelección por sí misma, sin una adecuada legislación secundaria y reglas democráticas de participación, de elección de candidaturas en los partidos políticos, de sanciones, de seguimientos, de evaluaciones públicas, de difusión de actividades y resultados de los legisladores, puede ser una reforma que quede en buenos deseos. La participación social y sobre todo de la sociedad civil para monitorear e impulsar un empeño en el sector público es hoy más que nunca indispensable. Generar equilibrio y que las personas que aspiren a puestos de elección popular puedan ofrecer resultados medibles con gran honestidad y probidad en el trabajo político debe de ser avalado en la imagen pública y debe de ser sentido sine qua non de la evaluación del ciudadano. El poder del pueblo y de la gente debe de ejercerse de manera firme y decidida, caiga quien caiga. La reforma política electoral debe de plantear el combate frontal a la corrupción. El nuevo Instituto Nacional Electoral debe de ser una institución forjada en la legalidad, en la transparencia, en la equidad. Debe de ser una institución intachable, como ya lo fue el IFE en el primer proceso, porque será una institución que debe de ver y de prever por el progreso y prever las crisis de este país.
Debemos de establecer en la ley la renovación de mandato y establecer en las leyes secundarias mecanismos claros y eficientes para llevarlo a cabo. Mecanismos que orienten y que garanticen la rendición de cuentas. Esta reforma debe de apuntar a la ciudadanía, no a los políticos. Debe de romper fronteras y tender los puentes en beneficio de los ciudadanos. Los gobiernos deben de ser la expresión que atienda las necesidades de la gente y sus intereses. Debemos de retomar el ideal de una sociedad perfecta y dichosa, consciente en prácticas políticas y subordinados en beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que creo que debemos de hacer, y eso es lo que hoy está en la voluntad y en la decisión, y que desde mi punto de vista no tenemos la información, y me parece ilógico que 2 días después de que regresamos esto se haya impulsado para que se tome una decisión que deberíamos de meditar y deberíamos de consensar mucho más de lo que hasta hoy hemos hecho. Es cuanto.